Bueno, después de haber recibido las respuestas a sus consideraciones sobre el uso de amoníaco como refrigerante, intentemos hacer un sumario y un consenso de las consideraciones para el uso de amoníaco y reflexionar acerca de por qué si es tan bueno en capacidad refrigerante, no tiene potencial de efecto de gas de invernadero ni de destrucción de ozono, no es un ciclo que está generalizado, no es de uso masivo. Dentro de las respuestas que se recibieron, he rescatado algunas expresiones que considero relevantes. Por ahora, creo que todos estamos en consenso en que no podemos utilizar cobre, como el, como el caso del refrigerador que se muestra en la foto, sino que para el caso de amoníaco debemos utilizar acero, acero inoxidable, aceros especiales. Alguien mencionó Inconel, una aleación de níquel. Todo esto es válido. De hecho, el Inconel sería preferible a todos los demás porque es la única aleación que es resistente al amoníaco y a la vez no pierde propiedades mecánicas ni ductilidad, aún estando a temperaturas muy por debajo de cero. Pero la cuestión es que el Inconel puede llegar a ser 5 veces más caro que el mismo acero inoxidable. Entonces esto dificulta los costos, además la elaboración que algunos muchachos y muchachas manifestaron en su indagación que es indispensable que la tubería sea un poco más delgada que la habitual, pero a la vez que no tenga soldaduras y que si las tiene, estas deben ser de estricto control. Hay algunos puntos a favor, otros en contra. Se los dejo para que ustedes hagan la revisión, compartan también y asimilen lo que sus compañeros manifestaron en su indagación respecto del uso de materiales cuando se manejan ciclos con amoníaco. Hubo algunos comentarios en los que se manifiesta que a pesar de que el acero inoxidable eh, es el más adecuado para este caso, tampoco es bueno tener el amoníaco totalmente anhidro, porque puede causar debilitamiento del material. En la cuestión de mantener el gas sobrecalentado, eh, hubo algunas afirmaciones respecto de trabajar no trabajar sobre 450 Celsius. Otros manifestaron los puntos de los intervalos de explosividad del amoníaco. Hay unas ideas que me parecieron que complementaban respecto a otros materiales que no son metales, como por ejemplo algunos elastómeros, el teflón, no solamente para las juntas, acoples, sellos, sino también cuando se está manejando este material como, como medida de protección. Obviamente los elastómeros y tanto los metales deben ser sometidos a pruebas previas para evidenciar que a las bajas temperaturas en las que se está trabajando no perderán tenacidad, no perderán resiliencia de manera ostensible y no se conviertan en materiales frágiles y fácilmente de fractura en las condiciones de refrigeración. Bueno, pasemos entonces al ciclo de amoníaco, pero esta vez con absorción. Ya lo habíamos dejado planteado en los últimos segundos del último material que se dejó en la semana pasada. Aquí tenemos en líneas azules el flujo de una solución de amoníaco, no, el flujo de amoníaco que está siendo llevado a un absorbedor. Y en flechas naranjas, el flujo de amoníaco que acaba de ser liberado para que haga el trabajo típico de un ciclo de refrigeración. Si seguimos la línea 6 con la flecha naranja, llegamos a un condensador, que es el típico condensador de parrilla que tenemos en la refrigeración con cualquier gas halogenado, dióxido de carbono o algún combustible que hemos trabajado hasta el momento. Siguiendo el serpentín entre 8 y 9, llegamos a la válvula de estrangulamiento o al capilar. Cuando se expande el material, pues queda en una mezcla líquido-vapor y la parte que se evapora absorbe calor del medio al que se quiere refrigerar y todo el amoníaco ya en fase de vapor se retira.
Aquí tenemos un gas frío. Este gas frío se puede utilizar en una operación de regeneración para preenfriar el, el gas que está a punto de ser estrangulado. Y se hace una recuperación de calor, porque al fin y al cabo este gas que pasa por la vía 11 siguiendo la flecha azul va a llegar a un absorbedor. Usualmente el absorbedor es agua. Dentro de las respuestas que ustedes enviaron manifestaban que el amoníaco es bastante afín con el agua. Entonces, por esa misma razón se emplea agua aquí en el absorbedor. Ahora, con este sistema de absorción estamos evitando manejar amoníaco sobrecalentado, amoníaco en fase gaseosa, con aquellos riesgos y a partir de aquí ya podríamos dejar de manejar tuberías metálicas para manejar eh, tuberías de teflón, de cauchos, de neopreno, etcétera, excepto en las secciones de intercambio de calor. Al tener aquí una solución de amoníaco, esta la vamos a destilar. Entonces, ¿cómo se destila? Siguiendo la corriente 2, usualmente se asperja en una torre diminuta o más bien una resistencia en la que se caliente, se pone a bullir el amoníaco y posteriormente se le colocan 1 o 2 etapas de rectificación para condensar el agua restante. Más o menos tendríamos 99% de amoníaco vaporizado, el cual se condensa nuevamente y sigue el proceso de estrangulación y hace la refrigeración como lo habíamos manejado hasta el momento. Eso en la parte que maneja solo gas. En la parte donde tenemos disolución de amoníaco, lo que va a suceder es que hay una solución rica en amoníaco. Bueno, rica es un decir, estamos hablando de no más de 15% concentración de amoníaco. Este amoníaco caliente puede ser preenfriado. Se preenfría con la corriente de amonio que va a ser destilada. Hay que estrangular la solución para igualar presiones, para que no haya contraflujos. Y estos fondos de destilación, que puede ser una solución de más o menos 1% de amoníaco, vuelve al absorbedor. Aquí tenemos un ingreso de agua de enfriamiento en el absorbedor para mantener la temperatura en un intervalo que permita la absorción del amoníaco que acaba de venir de la refrigeración y un enfriamiento en los fondos de la destilación para recuperar la solución pobre de amoníaco. Adicionalmente, debe ingresar una cantidad de calor para poder hacer la destilación. Esta segunda parte, que resulta ser un poco más compleja que sencillamente colocar el compresor, tiene sus ventajas. Estamos manejando amoníaco en disolución, no en fase gaseosa, de manera que aquellos riesgos que han ustedes manifestado respecto de la corrosividad del amoníaco como gas en estado sobrecalentado pueden ser manejables como una disolución y se pueden utilizar aquellos polímeros que no son para nada reactivos con este gas refrigerante. Esto es lo que llamaríamos el ciclo de refrigeración con amoníaco por absorción. Hay otros ciclos de absorción, pero la idea es trabajarlos a manera de conversatorio, si, si se da la oportunidad, con, con todo el grupo de clase. El COP para los ciclos de refrigeración con amoníaco y absorción está regido por T sub 0 la temperatura de los alrededores, T sub S la, la temperatura de el sitio de regeneración, o sea, en este caso sería entre el punto 2 y 6, más o menos lo que está en el centro del punto 2 en el rectificador. Y en la expresión también tenemos T sub L, que es la zona de baja temperatura, la que está exactamente después del estrangulamiento, que para este caso sería después del punto 9. Estos COPs usualmente son bajos, no llegan a 0,7, 0,8. Digamos que hay un desequilibrio entre la excelente capacidad de refrigeración que tiene el amoníaco, pero el bajo desempeño que se logra, haciendo un balanceo de lo que se gana versus lo que se pierde. De todas formas, quedamos en una condición muy favorable porque el amoníaco tiene extraordinarias propiedades refrigerantes.
Habíamos estado manejando unos ciclos. La situación era que se presentaba el vapor sobrecalentado. Ya ustedes hicieron sus manifestaciones acerca de los riesgos que puede tener manejar este gas. Sin embargo, si quisiéramos evitar llegar a zonas tan sobrecalentadas, alguien manifestaba que inclusive llegando a la zona crítica del amoníaco, la corrosividad se veía potenciada. Bueno, este era el ciclo que se había propuesto para amoníaco con compresión y evaporado. Y hay una opción, si no queremos sobrecalentar tanto, podemos elaborar 3 cascadas. En estas 3 cascadas, la reducción en temperatura del último ciclo es más o menos 15 o 20 grados. La ventaja es que si lo comparan con el ciclo anterior, estamos ampliando aún más la base en el domo. Entonces se incrementa la capacidad de refrigeración. Establecer estas 3 cascadas tiene como compensación trabajar un poco menos altas temperaturas en la zona sobrecalentada, amplía la zona de refrigeración y, y tenemos nuestro ciclo de refrigeración con compresión. Pero si quisiéramos no manejar la zona sobrecalentada, podemos migrarnos a un ciclo de refrigeración con absorción. En este caso, ¿qué es lo que va a suceder? En el esquema del ciclo con absorción de amoníaco, vamos a manejar un motor. Algunos de ustedes leí un par de comentarios en el que manifestaban que los compresores no deben permitir chispas. Y para esto hay que utilizar un compresor abierto con un motor, por ejemplo. También se pueden utilizar válvulas de diafragma para manejar las disoluciones. Entonces vamos a utilizar un motor para comprimir el gas. Este gas se envía al condensador. En el condensador pues estamos retirándole calor a ese amoníaco que está sobrecalentado. Usualmente se utiliza agua de proceso y ya cuando estamos dentro del domo vamos a hacer la expansión. Entre el condensador y el evaporador, que es la zona fría, hay una válvula de estrangulamiento. Aquí sí vamos a tener una válvula y lo que sucede es que al bajar el pistón, sale la válvula, se expande súbitamente el gas y entra en el domo, en la zona de líquido vapor. Pero si revisan bien los comentarios de sus compañeros, resulta que no es conveniente manejar el amoníaco con, al menos en cercanía o en intercambio con el medio que se quiere enfriar. Entonces aquí vamos a emplear un método indirecto. El amoníaco, que logra una temperatura bastante baja, va a enfriar a un material que es el que sí está permitido entrar en contacto con mi zona de enfriamiento. Esta evaporación se puede dar en un serpentín o en un sistema de placas para aumentar la eficiencia. Para este caso, lo más usual es una solución de agua glicol, un anticongelante. Y este glicol es el que va al proceso. Esto pasa con frecuencia en industrias de alimentos donde no es conveniente que el amoníaco esté directamente involucrado con los productos que quieren refrigerarse. Alguien me preguntaba alguna vez, bueno, ¿y cómo controlamos la temperatura? Esa la podemos manejar controlando el flujo másico. ¿Y cómo controlamos el flujo másico? Lo podemos controlar haciendo variable la velocidad de compresión o a su vez haciendo variable la cantidad de masa que se está comprimiendo. Entonces, en este caso, se tiene un controlador, el motor es de velocidad variable, tiene reductores. Se puede variar la velocidad con la que se está comprimiendo y a su vez el flujo másico que va al condensador y al evaporador. Ya hicieron ustedes algunos cálculos en donde pueden comprobar que al modificar el flujo másico también estamos teniendo una variable de control sobre la temperatura que vamos a manejar. Y de esta manera podemos utilizar un ciclo de amoníaco para tener refrigeración indirecta.